Arrancamos directo con esta segunda sesión. Bien, buenas noches, colegas. Bienvenidos al sexto foro NIF México. Le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Víctor Hugo Mijangos Camelo, del cual voy a explicarles un poco de su semblanza profesional para que ustedes tengan conocimiento de nuestro ponente del día de hoy. Dice sobre el ponente, nos dice: me da gusto conocer personas que disfrutan de lo que hacen y que se entregan a la actividad de forma tal que no es un trabajo, es una forma de vivir, parte de la emoción de enfrentar retos. Qué bueno. Educación. Víctor Hugo tiene una instrucción en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, certificados por examen uniforme de certificación. Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT, Cozumel, maestro en administración. Universidad Centro de Estudios Superiores, Justo Sierra O'Reilly, CTM Mérida, licenciado en Contaduría y Administración. Asimismo, posee diplomados como consultor fiscal de el IDET Consilium, consultor en nómina, IDET Consilium, derecho inmobiliario de IDET Consilium. Experiencia: contador general en Almacenes Pama, diciembre de 2016 hasta la actualidad, cálculo de impuestos y acompañamiento gerencial dentro de su experiencia. Dentro de lo que tiene que ver con la consultoría fiscal, tiene un despacho independiente desde 1921 hasta la fecha, clientes con actividades económicas de restaurantes, transportación, servicios turísticos, hospedaje, condominio, profesionales de la salud, sector educativo y publicidad. Profesor de asignatura en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo en enero 2017 hasta la fecha. Enseña la materia de impuestos, contabilidad, participa en el tema de economía de empresas, finanzas, administración y seminarios de problemas regionales. También participa en el Colegio de Contadores Públicas de Cozumel A.C, asociado desde 2015. Pro tesorero del Comité Ejecutivo 2023-2024, encargado de los trabajos en la Comisión Estudiantil Universitaria 2019 hasta la fecha, integrante de la Comisión de NIF, Región Centro Istmo Peninsular. Y con esta presentación le doy la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Víctor Hugo Mijangos Camelo. Víctor Hugo, gracias por tu participación y colaboración a este sexto foro NIF México. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, Lucio, y a todos quienes han hecho posible esta organización para este evento que considero va a ser de mucho conocimiento para todos, desde luego desde el ángulo local que tenemos aquí en México y llevándolo también al ámbito internacional, desde luego considerando nuestra norma nacional y pues las convergencias que pudieran tener en el ámbito internacional. Voy a disponer a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias por la amable presentación que me han hecho. Y nada más me gustaría, por favor, si me pudieran confirmar si ven la pantalla. Se está viendo, Víctor. Todo bien. Muchas gracias, muy amable. Y nada más voy a pedir un pequeño apoyo, por favor. Al momento en que comparto la pantalla, no logro ver en el chat pues los comentarios que pudieran haber o las manos que puedan levantar. Entonces, en ese sentido, nada más pediría un poco de apoyo. Aquí te apoyamos. Estamos pendientes, Víctor y yo. Estaremos pendientes. Muy amables. Bueno, también decirles que este material que he preparado lo vamos a abordar en dos etapas. La primera, que tiene un poco un enfoque teórico, fundamental, es básico,
creo que es importante leer los principales conceptos de esta norma. Y en una segunda etapa lo vamos a llevar a un ámbito un poco más práctico. Esta norma en sí es muy técnica, son unos instrumentos financieros que pues no, ciertos sectores de la industria económica en nuestro país al menos no son tan comunes en su uso. Pero que sí tienen mucha presencia entre las empresas, e inclusive también vamos a ver un alcance que tienen a nivel de economías de gobierno. Me refiero a los gobiernos locales que puedan tener a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal o república, ¿no? En donde pues este tipo de instrumentos todavía son más presentes para poder tener una cobertura, una garantía, una seguridad en cuanto a la volatilidad que pueda tener el mercado y que, bueno, no tenga una afectación negativa, o que se pueda contener lo mayor posible las afectaciones de los embates económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido es como vamos a estar llevándolo. También decirles que en la medida que se vaya haciendo el desarrollo de esta explicación, pues quizá tú tengas una duda que se pueda ir resolviendo en el desarrollo de esta ponencia. En ese sentido, yo nada más te pediría un poco tu paciencia. Es posible que se resuelva esa duda, y en su caso que no quede resuelta, pues con todo gusto lo podemos ir abordando y lo podemos ir revisando. Entonces, es para efectos de nuestra norma, la NIF C10, que se denomina instrumentos financieros derivados y que tiene convergencia con la norma internacional de información financiera 9 y 7 en relación al reconocimiento, presentación y revelación de este tipo de instrumentos financieros. Quisiera hacer una referencia a esta frase de Víctor Hugo. Hoy ya vamos a hacer tendencia a este nombre, ya para ir platicando sobre lo que toda empresa o toda persona debería ir considerar, ¿no? Y me permito darle lectura. El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, método y organización. Esta es una frase, en mi opinión, desde mi postura, poderosísima para poder alcanzar todos los objetivos que nosotros nos propongamos y de manera exitosa. Una palmada en la espalda, un sí se puede, ayuda mucho para un estado de ánimo en el sentido de seguir adelante, ¿no? Y alcanzarlo. Sin embargo, si no contamos con estos elementos que considero claves para poder alcanzar lo que nos hemos propuesto, pues quizá nada más nos quedemos dando vueltas en círculos, o posiblemente nos frustremos porque no lo logramos, no llegamos. Por más que me esfuerzo, me considero capacitado, preparado, experimentado, pero no llego, ¿no? Entonces creo que parte de lo que debemos considerar en nuestro interior es también esta parte técnica de la constancia, método y organización que nos propone este escritor Víctor Hugo. En ese sentido, yo lo quisiera ir llevando pues a la importancia que se tiene entonces en poder hacer una planeación financiera y sus implicaciones dentro de una entidad. Seguramente ustedes saben que pues nuestra economía en México pues está abierta al mundo, y lo que sucede en el mundo afecta a México. Y así en los países en donde ustedes se encuentran, por pues el libre comercio que tenemos en diferentes países. En ese sentido, pues la economía puede reforzarse, puede ir creciendo a estos acuerdos derivado de este manejo de negocios, y puedes tener un crecimiento exponencial y muy bueno, y ser una potencia económica poderosa.
Asimismo, pues los embates económicos mundiales pues pueden también revertir estas posibilidades de crecimiento económico, y si nosotros no prevemos o no contenemos nosotros estos embates, pues tendríamos que considerar para poder aminorarlo. Me gusta pensar en un vehículo sobre la carretera, en donde pues lamentablemente a lo lejos veo un vehículo que se alcanza a despistar y me choca, ¿no? Y pues bueno, ese sería un factor externo que no pudiera yo evitar. No es algo que esté en mis manos poder disminuirlo, ¿no? Y pues no me queda más que enfrentarlo y pues chocarlo, ¿no? Ahora bien, ¿qué diferencia habría que ante este embate sepamos que tuviéramos un vehículo con una cobertura de seguridad en su chasis, de seguridad, tener nosotros cinturón de seguridad, tener las bolsas de aire, inclusive que el vehículo tenga un seguro, ¿no? Que tengamos nosotros un seguro también médico? Seguramente, pues no deja de ser una situación preocupante y crítica, ¿no? Pero hay más posibilidades de poder continuar en esta carretera, ¿no? Poder volvernos a subirnos en ella, dado que tenemos todos estos instrumentos, ¿sí?, que nos pueden proteger de estos embates externos, de estos otros eventos que no podemos nosotros evitar. Sí los podemos vislumbrar, los podemos ver en el horizonte. Sin embargo, sabemos que pues no hay alternativas de eludirlo, ¿no? O, en su caso, ver cuáles sí pueden servirnos para poder eludir, ¿no? Entonces, uno de los mayores desafíos que se enfrentan los negocios es justamente poder planear un futuro financiero, ¿no? Lo cual ayuda a dirigir el dinero para las actividades de operación, es decir, las compras que nosotros podamos hacer de las mercancías, ¿no?, que van a ser objeto de venta, la adquisición de inversiones, todo el activo fijo que nos puede hacer útil, pues, para seguir produciendo, seguir generando rentabilidad en la entidad económica, ¿no? Entonces, saber cuánto recurso podemos nosotros ir destinando para ello, y esencialmente también en las actividades de financiamiento, en estas actividades derivadas de la contratación, en este caso, de los préstamos, ¿no? Estos préstamos bancarios o estos préstamos con instituciones financieras, porque hay que decirlo, una deuda bien manejada, una deuda que tenga la cobertura suficiente con los ingresos que se perciben, ¿sí?, nos puede ayudar a generar una mayor rentabilidad, ¿sí? Yo con $1,000,000 de pesos solo puedo generar una rentabilidad o puedo generar ganancias de hasta el 10% de 100,000, permítame esta expresión, y puedo seguir con el ciclo económico, el ciclo operativo dentro de la entidad, comprando, vendiendo, reinvirtiendo, y con este capital propio con el que yo cuento, pues solo no voy a salir, vamos a decir, de ese 10%, y si yo quisiera seguir creciendo, ¿no?, si yo quisiera seguir expandiéndome, pues es posible considerar la alternativa de buscar financiamiento, pues con estas instituciones, de tal manera que si yo pudiera tener la posibilidad de acceder a otro $1,000,000 y que me genera ahora 200,000, en mi ejemplo, ¿no?, de ganancia, pues ya estoy logrando pues una ganancia que no podría yo lograr por mi cuenta propia, ¿no?, por mis propios recursos. Desde luego, considerando que tengo la capacidad suficiente de pago, he considerado los flujos de efectivo necesarios para poder cubrir este tipo de deuda. Entonces, esto pues nos permite tener una economía adecuada, ¿sí?, y pues este es un financiamiento que nos ayuda a crecer. Entonces, siempre que consideremos el empezar con un plan, es
pues justamente saber hasta a dónde queremos llegar. Es como subirse a un vehículo y arrancar y encender la máquina y empezar a movernos, pero si no sabemos para dónde vamos y a dónde queremos llegar, pues en un momento se nos va a agotar el combustible y nos vamos a quedar varados en algún punto que no sabemos dónde pueda ser. Entonces siempre es importante poder ir definiendo en la medida de los tiempos, de la capacidad que tenemos, y creo que aquí se empieza a revelar un poco de esta constancia, de este método, de esta organización que al inicio citaba, ¿no? Entonces, ir fijándonos qué hay de proponernos para el corto plazo, un alcance de un año, en el mediano plazo, ¿no? De 2 a 5 años, y de largo plazo, que pueda ser superior a los 5 años, ¿no? Crear estos escenarios con base a información histórica, ¿no? E información que nos pueda servir para ir previendo y poder ver hasta dónde nos puede permitir llegar nuestro proyecto. Y esos aspectos financieros que habría que considerar dentro del plan, pues desde luego deben formar parte de los ingresos, costos, cuáles serían las hipótesis de crecimiento de ingresos, ¿no? Cuáles serían las temporadas que consideramos podemos potenciar, cuáles serían los medios que utilizaríamos para hacer crecer nuestro ingreso, las proyecciones de flujo de efectivo, importantísimos también para ir conociendo la estacionalidad de los ingresos a los que pudiéramos captar o pudiéramos dejar de captar, ¿no? Derivado de tanto de la producción o demanda que tengamos, pero también sobre todo de lo que pueda suceder en el exterior. Así como de la mano con la proyección de punto de equilibrio, como las necesidades de financiamiento. Eso es bien importante porque puedo ser una empresa que tenga una suficiente liquidez, tengo suficiente rentabilidad, y entonces, en el ejemplo previo que yo les ponía, pues pudiera ser todavía más rentable, ¿sí? Poniendo a trabajar esta liquidez, estas ganancias, ¿no? Sobre todo accediendo a más financiamiento. Y la pregunta también sería, pues qué bien, mis estados financieros presentan una posición fuerte, ¿no? Donde presenta indicadores financieros con buenos indicadores de solvencia, de liquidez, de eficiencia operativa. La pregunta pudiera ser, sé que me puedes dar el crédito, pero ¿cuánto es el dinero al que tú me pudieras dar? No, me pudieran decir, no, pues 100 millones, ¿no? Pero en realidad tú necesitarás 100 millones, necesitarás a lo mejor solo 50, o a lo mejor vas necesitando 30, o cuál es la expectativa que realmente el negocio te pide, ¿no? Y para cuál tú lo quieres destinar. Y ese es uno de los aspectos importantes a ir contemplando dentro de nuestra planeación financiera, ¿no? Perdona, Sí. perdona, Víctor. Me parece que Víctor Hugo, colega, tocayo, quería también, o sea, alzó la mano. Sí. Adelante. Víctor Hugo, justamente en esta parte donde decías es tener las ideas claras, me gustaría que a veces nuestros colegas que tratan de emprender, que tratan también de poner un negocio, es con tu experiencia, ¿cómo plantear ese objetivo, esa meta clara para poder tener claro todo esto que se va a hacer y en algún momento no perderse en el camino, como a veces ocurre? ¿Cómo plantearse esa meta para no desviarnos? Muy interesante pregunta y te la agradezco porque me da la oportunidad de poder ampliar estos conceptos. Desde luego, una vez que hayas identificado esa necesidad que pide el mercado y tú consideras que ya puedes cubrir un servicio de consultoría, algún servicio comercial de compra y venta de algún suministro que en la región
haga falta y tú encontraste un proveedor que pueda cubrir esa necesidad, vaya, ya una vez que tú hayas identificado esta receta secreta o esta fórmula que te pueda hacer negocio, hay que sentarse a hacer números. Y primero, identificar qué capacidad tienes tú para realizarlo. En primer lugar, vas a ser un intermediario, es decir, únicamente le vas a decir, le vas a solicitar el pedido al cliente y a través del proveedor le haces el mismo pedido y se lo haces llegar, pues eso puede ser un poco más práctico. Sin embargo, para hacerlo más sostenible en el tiempo, en mi experiencia, lo primero que tengo que hacer es costear y saber si necesito tener un establecimiento y de cuántos metros cuadrados va a ser el establecimiento, si va a ser propio o va a ser rentado. Eso ahí ya hay un primer costo a considerar. El tener de manera legal un establecimiento, pues hay que pagar, hay que generar ciertos derechos, impuestos y contribuciones municipales, estatales y federales. Ahí tenemos otro costo también a ir considerando. Ahora bien, las instalaciones de lo que se vaya a utilizar, internet, teléfono, aire acondicionado, pues los mobiliarios, el personal que vas a necesitar. Entonces, ahí tú ya vas teniendo también otro costo, ¿no? En el que debes de ir incorporando a este monto de la inversión de tu proyecto, ¿no? Esta inversión inicial que vas a estar haciendo. Ahora, no solo ahí queda. ¿Con cuánto capital tú puedes ir manejando o disponiendo para adquirir pues estas mercancías o servicios que tú vas a proveer? Entonces, creo que hacer esta primera planeación de saber con claridad cuánto es el recurso que yo necesito para poder destinar. Y si yo ya tengo creado un historial crediticio bueno, ¿no? En que me puedo acercar, en este caso, a una financiera y me puedo otorgar el recurso, pues ese recurso tendría que cubrir, sí o sí, estos puntos que estoy refiriendo como parte del costo. Recordemos que el costo tiene un potencial de generar ingreso. Ya nos decía el colega en la sesión anterior que para él, y es muy respetuoso, que el gasto pues es ineficiencia, ¿no? Y yo coincido en parte con este concepto que nos refrescaba el colega. Entonces, tendríamos que ir identificando cada uno de estos costos y si tengo capital propio, es una parte del componente. Si tengo socios que compartan la misma meta, los mismos objetivos, pues podemos tener otro recurso en donde podemos iniciar. Si lo queremos ver ya a un nivel un poco más macroeconómico, una vez constituida la empresa, pues poder expedir, colocar bonos públicos inversionistas y de ahí podernos financiar, ¿no? Y tener también... bueno, ¿usted me mandó la cuenta? Perdón. Y tener también financiamiento a través de estas instituciones. Entonces, pues quizá todo mi costo es de 500,000, por ejemplo, y logro acceder a un financiamiento de esa misma cantidad, pero que voy a empezarlo a pagar dentro de un periodo de gracia de 6 meses, que esto me va a permitir, ya una vez estudiado los flujos de efectivo, ir cubriendo la operación, ir cubriendo los compromisos financieros de los cuales me sirvieron para poder arrancar este proyecto. Creo que eso sería algo holístico en el sentido presupuestal, en el sentido de tener un presupuesto de flujo efectivo y un presupuesto maestro en donde tengamos por componente, por área, cada uno de estos valores que necesitaríamos asignarle un recurso económico, ¿no? Y poder posteriormente emprender. Sí, espero haber contestado. No sé si me escuchen. Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias, Víctor Hugo. Para servirte.
Bien, entonces tenemos aquí parte de los factores de riesgo que afectan al mercado. Tendríamos que hacer esta proyección a través de una evaluación, que ahorita vamos a ver más adelante cuáles son esos evaluaciones de sensibilidad que pudiéramos ir manejando para ver cómo se comportan estas proyecciones a la alza, a la baja, qué tan expuestos estamos, ¿no? Y la inclusión de medidas efectivas con las que se les podrá hacer frente, pues, a estas minusvalías, a estas tendencias a la baja de estos riesgos. Entonces, los instrumentos financieros derivados que vamos a abordar son los que están dentro del ámbito de mercado, y estos pues van referidos a las tasas de interés, a los riesgos de tasa de tipo de cambio, en relación con las divisas, ¿no? Y otros riesgos de precio, y pues vamos a ir realizando análisis de sensibilidad para ver cómo pues afectarían estos riesgos al estado de situación financiera. Decirles que en México existen dos bolsas de valores, ¿no? Una que es la Bolsa Mexicana de Valores, donde se cotizan las acciones, bonos que las empresas que están listadas en esta institución, pues las colocan al público inversionista. Pero también se tiene un MEXDER, o el mercado de derivados mexicano, justamente que se centra exclusivamente a la regulación de esos instrumentos financieros derivados que nos ayudan a contener los riesgos, que ahorita vamos a estar viendo un poco más a fondo. Decíamos entonces el hecho de estar creando una planeación en el sentido de cuáles son cada uno de los recursos de entrada o de salida que voy a necesitar para el desarrollo del proyecto. Necesitamos a todo ello, a lo que es la receta secreta del negocio, ¿no? O esta fórmula de negocio, con base a la sección 34, párrafo 34.1 de la NIF Series, nos hace referencia a la alineación con la estrategia de administración de riesgos. Para que una relación de cobertura califique como tal, el objetivo de la misma debe estar alineado con la estrategia de administración de riesgos de la entidad y estar debidamente establecida y revelada. En cuanto a la relación de cobertura, En cuanto a la relación de cobertura, debemos analizar o pensar o referirnos a una especie de seguro, ¿no? Algo que nos va a ayudar a minorar estos riesgos externos que pudieran ser en ámbito de inflación, en ámbitos de tipo de cambio, como estábamos platicando anteriormente, y pues cómo debe distinguirse. En la estrategia de administración de riesgos deberíamos identificar qué clases de riesgos son los que tenemos. Nuestra entidad económica maneja en sus transacciones mucho recurso económico de divisas. Esto nos va a generar también la posibilidad de tener pues fluctuaciones cambiarias importantes, tanto a la alza como a la baja. Tenemos financiamientos o tenemos deuda con proveedores en moneda extranjera. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones o riesgos que tendríamos? Entonces, aquí yo quisiera hacer ejemplo de dos tipos de riesgos de los cuales voy a desarrollar en esta sesión. Y en este primer caso yo pudiéramos ir identificando, tendríamos que ir poniendo a las notas a los estados financieros, qué tipo de riesgo es con el que tiene la empresa, ¿no? En este caso pudiéramos decir de los tipos de cambio por la posibilidad de tener créditos con proveedores o por tener transacciones y operaciones de comercio exterior, ¿no? Importaciones, exportaciones. Y pues el riesgo es la volatilidad en el tipo de cambio.
Un segundo riesgo sería la inflación, ¿sí? Y el Banco Central en México, que es el Banjico, pues dentro de sus medidas anticíclicas para poder contener las variaciones de la inflación, ¿no? Que es la tendencia sostenida a incrementar el precio, pues maneja una tasa interbancaria de equilibrio, o como en otros países se pueda conocer como una tasa de fondeo, que sirve como referencia para el pago de los intereses de los créditos o financiamientos, que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, en la medida de que se vaya conteniendo la inflación, esta tasa de interés puede ir incrementando, ¿no? Y si llega a un punto de estabilidad en la inflación, pues pueden venir ahora políticas monetarias en donde la tasa de interés disminuya. Este tipo de altas y bajas en esta TIE, como la conocemos en México, tasa de interés interbancaria de equilibrio, pues va a afectar a aquellos financiamientos que tengan pago de intereses o créditos con una tasa fija y variable, ¿no? Que generalmente es una combinación de esta TIE más una sobretasa, o aquellos inclusive que solo están referidos a esta tasa variable, ¿no? Entonces, este movimiento pues nos puede afectar en el pago de los intereses. Entonces, también revelar qué tan expuestos estamos, es decir, qué tanto es el costo que generaría, cuántos instrumentos o cuántos tipos de créditos tenemos a este nivel, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo podemos nosotros tolerar esta exposición? ¿Se puede administrar? ¿Pueden ser compensados? Lo que hoy pierdo le gano mañana, o en el tiempo se recupera, o no hay esta posibilidad de revertirlo. Esto también es un elemento a tener en cuenta. Y también, pues, en el caso de que sean a largo plazo, de muchos años, más ahí de 5, pues a ver qué ajustes podemos hacer ante estas circunstancias mientras se encuentre vigente este instrumento. Y pues bueno, una de las finalidades que se tiene para contabilidad de relaciones de cobertura, ¿sí? Es justamente reflejar en los estados financieros el efecto de estas actividades de administración para cubrir los riesgos mediante el uso de instrumentos financieros que administran la exposición de riesgos, que pues van a tener un efecto directo en resultados, ¿no? Para ello, pues vamos a analizar qué es lo que considera nuestra norma en materia de qué es un instrumento financiero. Permítanme aquí darle una análisis dentro del ámbito técnico, pero sí vamos a llevarlo al ámbito un poco más explícito, un poco más sencillo para poder asimilar mejor este concepto. Generalmente esta norma es una norma muy técnica, ya les decía, dependiendo de los sectores, pues es posible, económicos, ¿no? Que no siempre se utilicen, se conozcan, pero la trato de hacerlo un poco más transparente y clara, ¿no? Para el caso que todavía no los conozcan, o aquellos que todavía se están dando una aproximación, ¿no? Entonces, un instrumento financiero derivado es un instrumento financiero independiente u otro contrato cuyo valor cambia en atención a cambios en el precio subyacente. Nosotros debemos reconocer si tenemos un financiamiento, ¿no? Un crédito, un préstamo bancario, pues es un instrumento financiero por pagar. Aquí ya tenemos un primer contrato, ¿no? Y dado la cobertura que tendríamos que darle a este tipo de riesgos, pues hacemos referencia a un segundo contrato independiente, que este sería un instrumento financiero derivado, y va a hacer atención al precio de un subyacente. ¿Y qué es un subyacente? Hay Pues mucho ruido, hay mucho ruido, ¿eh? Sí. Esperamos un minutito. Por favor, revisen sus micrófonos que estén apagados. Muchísimas gracias. Muy amable.
Entonces decíamos, tenemos un subyacente, o sea, un instrumento financiero derivado. ¿Qué es lo que cubre un subyacente? ¿Y qué es? Es una variable, una combinación de variables que con base en el monto nocional o un pago previsto determina el monto de la liquidación del instrumento financiero derivado. Generalmente, pues la norma nos da unos términos muy técnicos, pero aquí podemos ver unos ejemplos que les puse a efectos de poder entender más a fondo qué es este activo subyacente, ¿no? O este subyacente. Entonces, lo que esté en mayúscula, pues sería la variable o la combinación de variables, ¿no? Y lo que está en minúsculo, pues es sobre lo cual va a tener un efecto, ¿no? Por ejemplo, un subyacente sería el petróleo, de tal manera que ¿cuáles son los derivados del petróleo? El gas natural, la gasolina, el polipropileno, el polietileno. En cuanto a la leche, pues la mantequilla, el yogur, el queso, la crema. El maíz, pues pueden ser los tacos, las gorditas, las guajolotas, los tamalitos, inclusive las palomitas de maíz. Y ya inclusive se maneja también como subyacente la atención humana, que va referida en este caso a las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Google y TikTok. Esto es entonces si el subyacente incrementa, sus derivados tendrán el mismo efecto. Si disminuye, pues será lo contrario. Entonces, partamos de esta premisa para entender de manera general el comportamiento que tendría un subyacente dentro de un instrumento financiero derivado que va justamente a cubrir estas variaciones, ¿no? Las va a proteger. ¿Cómo puedo proteger a estos derivados los incrementos o los decrementos de estos precios, ¿no? Que pueda tener? Entonces, veamos cómo es que llega esta cobertura, ¿no? Existen tres tipos de relaciones de contabilidad, de coberturas. Vamos a abordar dos. En este caso vamos a analizar dos de las tres relaciones de cobertura de contabilidad. Y la primera se denomina cobertura de valor razonable, ¿no? Un ejemplo de este pudiera ser el forward. Aquí nada más hago una pequeña referencia dentro de nuestro marco fiscal, el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que tiene validez en territorio mexicano, ¿no? Nada más hice esta referencia de cómo, pues también la norma, pues tiene este empate con la legislación fiscal y esta la reconoce dentro del artículo 16A, segundo párrafo, y lo denomina como operaciones derivadas de capital, ¿no? Y en este caso pueden ser como ejemplo, las divisas. Y una de las premisas que nosotros manejamos para efectos de hacer la transacción, la compra y venta de una divisa, pues la conversión que buscamos, pues siempre va a ser encontrar la que nos dé un mayor tipo de cambio, ¿sí? En este ejemplo, estoy haciendo referencia al dólar en correlación con el peso mexicano. Entonces, si tengo en el mercado, alguien me ofrece 19 pesos por ese dólar, ¿no? Y la persona A, esto es lo que me ofrece, pero la persona B me ofrece 20, pues lo correcto, ¿sí? Pues sería acudir a B, ¿no? Que es quien nos otorga, pues, el mayor aprovechamiento del recurso. Y en todo caso, entonces, la variable o el subyacente en este ejemplo, pues va a ser el dólar, ¿no? Que pues pudiera ir fluctuando, pudiera ir incrementando o pudiera estar bajando. Y aquí yo les quisiera hacer una pregunta antes de que pasemos al ejercicio.
pero imagínense ustedes que con el tiempo, pues han observado que el tipo de cambio se ha mantenido estable, generalmente va de 18, 19 pesos en los últimos años, y de repente amanecieron y está un tipo de cambio de 20 pesos, ¿sí? Tu banco o tu ejecutivo o tu asesor Perdona, financiero. Víctor. Sí, Víctor, adelante. perdona la interrupción. Hay una persona, Marielvis, que nos pide si puedes colocar la diapositiva anterior. No pudo dar cobertura a todo el tema de la cobertura. Entonces, ¿pudieras explicarlo otra vez para que pueda ponerse otra vez en sintonía? Con todo gusto. La he regresado. ¿Es esta? Marielvis, ¿es esta diapositiva que, pues decía la anterior? Yo creo que sí, que era la que... Ok, bueno. Con mucho gusto. Sí, confirma que sí. Sí, perfecto. Bien, decíamos entonces que siempre que hablemos de un instrumento financiero por pagar, ¿no? Pues estamos ante un contrato, un documento que pues tiene un acuerdo. En este caso estamos hablando, me estoy refiriendo a los financiamientos, a los préstamos bancarios, ¿no? Y pues este financiamiento pues pudiera estar ligado al pago de los intereses, ¿sí? Pues a una tasa fija o una tasa variable, ¿sí? Para poder proteger el pago del interés por estas variaciones que puedan estar ligados a la tasa que el Banco de México va a ir moviendo, en este caso, o el Banco Central, ¿no? Porque es un efecto que cada país en su política monetaria determina qué tanto va incrementando su tasa de fondeo o la va disminuyendo. Entonces, ante ello, pues existen los instrumentos financieros independientes u otro contrato, ¿no? Es decir, vamos a tener entonces un contrato adicional que pudiera servirnos para poder proteger el riesgo que nosotros estemos viendo en el financiamiento. A lo mejor es tasa fija y no hay algo que me afecte, pero lo pago en moneda extranjera. Entonces, a lo mejor voy a utilizar la protección en el tipo de cambio, o es moneda nacional, pero mi tasa es variable y lo que voy a proteger entonces es mi tasa, ¿no? Entonces, la norma nos hace referencia justamente que esas exposiciones al riesgo son los subyacentes, ¿no? Que se conocen como una variable, una combinación de variables que con base en el monto nocional o un pago previsto, se determina el monto de la liquidación de un instrumento financiero derivado. Esto es dentro del ámbito técnico y les traigo aquí un ejemplo de la composición o para poder ir entendiendo esta referencia entre activo subyacente y sus derivados, ¿no? Y decíamos que, por ejemplo, el petróleo sería un activo subyacente y derivado de los acuerdos internacionales, pues pueden fijarse un precio al alza o a la baja. Por lo tanto, sus productos derivados, como el gas natural, la gasolina, el propileno, el polietileno, pues van a tener ese efecto, ¿no? Si sube el petróleo, estos productos tendrán que subir, y si bajan, pues tendrán ese efecto contrario, ¿no? Y tenemos también el mismo efecto con los siguientes otros conceptos. Hacía mención de la leche, ¿no? La mantequilla, el yogur, el queso, el crema, ese sería un derivado de este producto, a manera de poder entender mejor qué es el concepto subyacente, ¿no? La atención humana, ¿no? En la medida que existan más espectadores, más suscriptores a estas plataformas, ¿no? Pues seguramente el subyacente va a incrementar, o el subyacente se puede hacer más atractivo dentro de la atención humana. Entonces, estos son los elementos que, como premisa, nos pueden servir para ir interpretando lo que estábamos platicando ante un problema de riesgo que pueda tener, pues, dentro de un financiamiento. No sé si con este punto pude resolver
la duda y si hubiera algo que aclarar, con todo gusto lo podemos abordar. Pregunta Doris, si la TRM del día es la misma a nivel mundial. TRM, si me pudiera... Sí, probablemente, Doris, eres tan amable de podernos explicar. Bueno, supongo que es la tasa de referencia o algo. Nada más es una cuestión de terminología. Aquí en México no lo manejamos así como TRM. Yo creo que es sí, tasa, bueno, perdón. Adelante. ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas noches. Sí, estoy conectada desde Cali, Colombia. Nosotros, yo trabajo en una comercializadora internacional, entonces consultamos en la página de Banrepública la TRM del día, tasa representativa del mercado, para hacer la conversión de dólares a pesos. A ver, entonces, creo que no estamos hablando no estamos hablando de tasa de interés, estamos hablando de tipo de cambio, porque sí, yo lo estaba... Correcto. Sí, mira, ya sé que es a lo que te refieres. Nosotros también aquí en México tenemos estas conversiones que de manera mensual el Banco de México nos da para encontrar la proporción o la equivalencia más bien que tiene en nuestro caso la divisa, la moneda nacional con las divisas del resto del mundo. Creo que en ese sentido somos nosotros, con el ejemplo que tú tienes, similar. Sí es variable y no es único, porque te voy a hablar en el caso de la política monetaria que tiene nuestro país, pues la rige el Banco Central, que es el Banco de México, y emite ese documento de manera mensual en donde presenta las equivalencias que tendría la moneda nacional en relación con las demás, ¿no? Con las divisas que existen. Entonces, en ese sentido, no hay una, vamos a decir, igualdad en comparación de otros, ¿no? Porque las referencias, de hecho, del tipo de cambio, pues permíteme la expresión, es una especie de cóctel que hace el Banco Central en pues una serie de combinaciones de fórmulas, de cotizaciones, y le designan un valor, ¿no? Que es variable cada día. Entonces, en ese sentido, a lo que tú planteas, pues va a quedar, se rige en función a lo que la política monetaria del país tenga definido, ¿no? ¿Me permites una pregunta? Con todo gusto. Ok, mira, yo creo que ella se refiere a la tasa de rendimiento mínima aceptada, ¿no? Esa tasa es la que parte del costo del dinero más el riesgo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues tienes razón. El activo más peligroso es el subyacente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la gente compra, la gente ya no le alcanza con la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que pues va a perder tanto el empresario como la persona, ¿no? ¿Por qué te digo lo anterior? No, mira, comentaste hace un rato lo siguiente, ¿no? Sí. Vamos a aumentar los precios. ¿Y cómo sabes que el cliente te lo va a poder pagar, no? Eso para nada, ¿no? Mira, nosotros, bueno, cuando yo era director de una empresa, yo compraba mi canasta de instrumentos financieros, ¿no? Yo las armaba, no es como una canasta navideña donde se hacía todo. ¿Qué era lo que hacíamos? Yo decía, a ver, me das 1 kilo de setas, 1 kilo de esto, 1 kilo de lo otro. Y así yo la armaba, porque yo no iba a la tienda para que a mí me digan, solo estas canastas hay. No, yo tenía que armarlas, ¿no?
Y si había renta variable muy agresiva, tenía yo que pedir permiso al consejo, ¿no? Porque si no lo hago, me corren porque pues no es mi dinero, ¿no? ¿Ok? Claro. Bien, ok, bien. Muchísimas gracias por esta precisión que nos hace el colega y espero haber ampliado un poco la explicación en el sentido de la duda que planteaba nuestra compañera. Perdona, Víctor, también hay un comentario de Javier Villarroel y que, pues bueno, está a modo también de pregunta. Buenas noches, me parece que en pandemia el precio del barril de petróleo cayó a valor casi cero. Recordarás que muchos países petroleros pues tuvieron esta baja y efectivamente, ¿no? O sea, el precio del barril quedó prácticamente cero en algunos casos, muy bajos en otros. Entonces, pregunta, ¿los derivados debieron bajar de precio? Todos los derivados del precio del petróleo, o sea, todos los instrumentos que están subyacentes al precio del petróleo, cuando bajó a casi cero, la pregunta es cómo quedaron esos valores. Esa es sí, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, aquí lo que yo te puedo responder es que en primera instancia, para efectos recaudatorios de nuestro país, en el presupuesto de egresos, perdón, la ley de ingresos, que es la que contempla la captación del recurso, pues en este caso por ingresos petroleros, pues al tener ya un tipo de manejo en la cotización, porque pueden ser muy volátiles también, recordemos, para los años del 2003, 2004 se llegó a disparar mucho el barril del petróleo, pero en este caso que se fue pues se desplomó, entra un fondo de estabilización del presupuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se cubre ese ingreso que se tenía. En teoría, esto es lo que debería de ser, ¿no? Pero no estamos en el hecho de que, vaya, más bien el ejemplo que procuro o trato de decir es que si yo voy a adquirir esta materia prima, ¿sí? Y esta materia prima que yo adquiero y ya me llevo el producto a mi empresa para producir, ¿sí? Pues en la medida del costeo que yo haga de esta materia prima, pues va a tener un efecto de lo que me costó en su adquisición. ¿De acuerdo? No va tanto a la volatilidad de que de manera inmediata, pues todos estos recursos se tengan que bajar, porque ya han sido... ¿Perdón? Debe ser alguien con el micro abierto. Continúa. Sí, gracias. Porque ya han sido adquiridos, ¿no? Si no, no habría un equilibrio dentro de los precios del mercado. Entonces, pues básicamente sería en el hecho de que lo que yo pueda adquirir para posteriormente producir, a lo que yo lo capté, pues va a tener un precio, ¿no? Entonces, sin duda, lo que se compre, aquí sí yo desconozco el manejo que se tuvo específicamente, porque pues prácticamente si el precio del barril está a cero, pues cualquiera va y lo adquiere. No creo que llegue a ese nivel, ¿no? Seguramente Sí, a ver, mira, ahorita está 89.44 el petróleo crudo, ¿no? ¿Sí? O sea que aumentó 0.21, ¿no? ¿Sí? El petróleo crudo 91.03, ¿no? Sí. Pero bueno, esto va cambiando constantemente, ¿no? Y todo lo demás veo que está bajando. Bueno, pero la verdad, pues no podemos proyectar porque pues esto sube, baja, ¿no? Ok, gracias. A ti, sí, a ver, estos ejemplos que les presento y entiendo todas esas preguntas que son muy interesantes, pero el ejemplo o el efecto que yo trato de dar de manera didáctica es el hecho de cómo un subyacente tiene efectos
en lo que representa un derivado, ¿no? Para efectos de que podamos asimilar de manera conceptual el punto, ¿no? Entonces, en el hecho de que si yo tengo una deuda en moneda extranjera, de pagar lo que en conversión a pesos pudiera ser 200,000 pesos, permítanme el ejemplo de cantidad, si el tipo de cambio se elevara, pues el interés a lo mejor ahora tengo que pagar 250,000. Este es el subyacente de la moneda extranjera que me está haciendo que se eleve. Entonces, si el subyacente eleva, en este caso mi deuda de intereses en moneda extranjera, pues va a incrementar mi pago de interés. Si baja el tipo de cambio, pues el efecto va a ser que tenga una disminución en el pago del interés. Ese es el ejemplo de manera didáctica que me gustaría que nos quedáramos, ¿no? Para poder ir asimilando conceptualmente este instrumento. Si me lo permiten, voy a continuar con la siguiente diapositiva, salvo exista alguna otra pregunta, alguna duda, con mucho gusto lo podemos hacer. Bueno, tal vez nada más, Víctor, para terminar el tema, dice, hay una pregunta, dice, ese fondo que ha referido para el precio del petróleo, ¿se refiere a un fondo del presupuesto público? Cuando hablabas de que en México mencionaste un fondo, entonces a eso se refiere. Sí, si el fondo es un fondo del presupuesto público. Sí, es correcto. Muchas gracias por la precisión. Okay. Muy amable. Luego hay otro que dice, los instrumentos de cobertura son para protegerse al alza. Si baja el activo, si baja, la empresa pagará hasta lo pactado y perdió. Y agradezco mucho esta precisión porque justamente vamos a ver esos efectos ahorita en el desarrollo del caso práctico y vamos a ver estos escenarios, ¿no? Tanto a la alza y a la baja, ¿no? A ver, qué tanto nos puede ir afectando, qué tan recomendables son, ¿no? O cuáles son los que nos pudiéramos quedar, pero sobre todo que podamos ver nosotros ejemplos reales de lo que sucede, ¿no? Y cómo se están manejando, ¿no? Digo, acordémonos del ejemplo que les planteaba al inicio de este vehículo en la carretera, pues no estoy buscando chocar, no estoy queriendo que me toque, pero sin duda me pudiera dar ese embate. ¿Y qué estoy haciendo para poder minimizarlo, no? Entonces, también hay que saber qué tanto es la pérdida tolerable, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que quisiera que siguiéramos abordando. Correcto, y antes de pasar al ejemplo, nada más un comentario de que María Elvis comenta que en Venezuela tienen el IDI y los intereses varían cada mes y tiene como referencia una moneda extranjera, que nada más era un comentario. Pues adelante, Víctor, continuamos, si no, no terminamos. Muchísimas gracias, ¿no? Y agradezco a todos sus participaciones porque esto nos enriquece a todos en la plática. Bien, entonces, pues decíamos y recordemos que, pues vaya, vamos a atender 2 de los 3 tipos de relaciones de contabilidad de cobertura. Y me voy a centrar en este momento en la cobertura de valor razonable, que es como lo reconoce nuestra norma, y puede ser dentro de esos contratos denominados forward. Yo aquí hago nada más una correlación con el Código Fiscal de la Federación de nuestro país en relación al artículo 16A, que lo denomina como una operación derivada de capital, ¿no? Y que en este caso va a tratar de divisas. Les planteaba entonces que, pues digamos, una de las reglas, pues algo de lo que hacemos de manera cotidiana, es de que, pues si tenemos una moneda extranjera, en este caso estoy hablando del dólar, ¿no? Y si la persona A me ofrece 19 y la persona B me ofrece 20, pues lo correcto sería que yo me vaya con el 20 para que obtenga mayor recurso por esta transacción, ¿no? Entonces la conversión me va a convenir. En este caso, el activo subyacente, pues es esta divisa del dólar, ¿no? Entonces, aquí yo les hago una pregunta, ¿no? Imagina que un banco te garantiza que siempre, ¿sí?, te va a pagar 20, aunque su valor de mercado sea menor. Tú en el tiempo has observado, has analizado
que pues ha tenido pues una estabilidad, va de 18, 19 pesos, 17, y de repente pues hoy quedó en 20 pesos, y te habla tu ejecutivo del banco, te habla tu asesor financiero, y te dice, oye, estoy viendo algo en el mercado que no creo que se vuelva a repetir, ¿sí? Yo te puedo garantizar que siempre te voy a cambiar a 20 pesos, y mira, nadie más que está en el mercado te va a ofrecer esa cantidad. Es más, ve los análisis, ve el historial, en los años anteriores ha estado en ello. Yo creo que mañana, con base a esta información, va a regresar a estos tipos de cambio. Entonces, yo te recomendaría que te quedes aquí, lo congeles a ese valor, y pues siempre vas a estar teniendo un mayor rendimiento, ¿no? En la conversión. Pregunta, ¿lo aceptarían? María Elvis dice que no. Ok. Ahí nada más unas cuantas respuestas para ver más o menos la tendencia de sí o no. Pedro Ortega no. Por ahí veo unas cabezas que como que mueven. No sé si quieren decir que no, pero... Están dubitativos. Temístocles no. Después de analizar el mercado, ¿lo aceptaría? Es una respuesta que requiere, antes de un categórico no, analizar la respuesta. Patricia no, Reina no, digo sí, perdón. Claudia no, María Reyes sí. Ninfa sí. Bueno, yo lo digo en persona. Yo no lo aceptaría, pero por eso yo invierto cada 7 días, ¿no? ¿Sí? Si yo veo que baja, tendría yo que ver cuál es la tendencia, ¿sí? Y con eso, pues yo voy armando nuevamente mi cartera, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias por la recomendación. Entonces, pudiéramos decir pues que la mayoría parece que nos dice que no. Estaríamos entendiendo, ¿sí? Aquí creo que hay una historia, no sé si ustedes conozcan, así de manera general se los voy comentando. Existía un supermercado en México, ¿sí? Que pues tenía mucho manejo de divisas, ¿no? Entonces, pues se tenía pues mucho manejo de conversiones de moneda nacional a moneda extranjera, y justamente este planteamiento que yo les estoy haciendo, ¿sí? En donde pues la tentación de poder acceder a mayor, o más que tentación, ya habíamos visto la premisa, ¿no? Lo ideal es tener pues una mayor rentabilidad en este sentido, y pues por ahí de los años del 2007, ¿sí? El tipo de cambio del dólar pues andaba, vamos a decir, un poco estable, ¿no? En comparación de lo que hoy tenemos, pero prácticamente el escenario que les planteé en la pregunta lo tenían, digamos, en el área financiera de este negocio, ¿sí? Y llega a tener este techo del tipo de cambio, ¿sí? Y pues bueno, le ofrecen llegar a contratar un forward, que es un instrumento financiero derivado, que justamente hacía lo que yo les planteaba, ¿no? Oye, ya tenemos aquí un estudio del mercado, hemos analizado, ve tus transacciones, ve el dinero que tú has manejado todo el tiempo, cómo te ha venido comportando la fluctuación. Hoy lo veo a esta cantidad y te lo ofrezco y vamos a congelarlo. Y ya no vas a tener que estar revisando tipos de cambio preferentes. De hecho, no lo vas a encontrar porque, dado nuestros análisis, esto va a disminuir. Entonces, pues lo contrata y se sigue así por mucho tiempo, accediendo pues a un muy buen tipo de cambio, ¿no? Pero recordemos que allá por el año del 2008, esta crisis económica mundial que tuvimos derivado de
la burbuja hipotecaria como se conoció en Estados Unidos, pero que dependía justamente de un abuso de instrumentos financieros denominados permuta de incumplimiento crediticio, ¿sí? Que pues justamente se hacían esquemas, ¿no? De hecho, aquí les recomiendo un documental que se llama, en español está traducido como Trabajo Interno, pero en inglés está como Inside the Job, en donde justamente documenta parte de esta crisis y económica, cómo es que se llevó, ¿no? En donde pues ofrecían bonos que no tenían fondos que se prometían, con una calificación de estas instituciones calificadoras de riesgo que miden qué tan bueno o no es un proyecto en el que tú puedas invertir. Entonces, si en este caso fallaban, pues la persona perdía su dinero, pero había un tercero que con ese instrumento financiero derivado, pues recibía una indemnización. Un esquema Ponzi, un esquema complejo, pero vaya, esto que sucede en el exterior, pues le da una afectación al tipo de cambio que ya se había pactado, ¿no? Por lo tanto, si bien había una historia, un histórico de tipo de cambio menor, pues con el tiempo fue incrementando, se incrementó a lo que se había pactado, y esa diferencia ya un poco platicaban o comentaban en el chat que nos hizo el favor de leer el doctor Lucio, que pues no pudiera ser tan conveniente porque generaría una pérdida de la empresa. Y justamente esto fue lo que les sucedió, ¿no? Y hoy por hoy, este tipo de supermercado, pues ya fue adquirido por otro del mismo giro, denominado Soriana, ¿no? Existe todo un estudio público de este tema. Por ello mira, te comento, ¿eh? Yo trabajé en la comercial, fui director corporativo de todo ese grupo, ¿no? Qué bien. Yo no fui yo no estaba ya en esa época, así que no soy culpable, ¿no? Pero, oiga, perdón, ¿no estaba usted de vacaciones en España cuando sucedió esto? No, para nada, ¿eh? No, pero te digo, mira, ahí sí, sí tuvieron un problema, pero lo que pasa es que también tenían Costco, ¿no? ¿Sí? Y Costco compra productos del extranjero, ¿no? Y quisieron protegerse, pero creo que el que fue director posteriormente a mí, pues creo que lo calculó mal, no lo sé, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso te digo, ¿no? ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias. Y qué coincidencias nos da la vida para poder tener partícipes de esta historia como testimonio. Y ya le decía a usted el tema de España, porque justamente el director, pues en ese tiempo, pues parte de la historia que se narra pública de esto, manejo, es que pues se va pues de vacaciones y pues no se dejan a las personas o los instrumentos para poder contener ya esta volatilidad que se estaba dando en el tipo de cambio, ¿no? Y aquí quisiera presentar un pequeño esquema. Por favor, lo que está en conceptos, donde está el subyacente, pues es lo que nosotros ya hemos platicado, nada más a manera de poder ir asimilando estos conceptos. Y aquí déjenme hacer el planteamiento. Entonces, decíamos que en los últimos años, ¿no? Pues habíamos visto esta estabilidad en el tipo de cambio. En este ejemplo les estoy poniendo desde los 14 pesos a los 14.50, ¿sí? Y pues tú te imaginas que con 14.45, si haces la conversión sobre 1 millón, pues vas a tener 14.450.000, ¿de acuerdo? Ahora bien, en un día, justamente como se los planteaba, pues te hablan y te dicen, va sobre 18 pesos el tipo de cambio,
nunca antes visto, aprovéchalo. Si lo aprovechas, ¿no? Pues vamos a ver que tendrías sobre 1 millón, 18 millones de pesos. En ese sentido, si tú siguieras haciendo la conversión a lo que tradicionalmente o lo que en la historia tú ibas viendo en el tipo de cambio, pues ibas a tener un mejor rendimiento, ¿no? De 3.550.000, que prácticamente, vamos a decir, no lo alcanzarías porque el mercado no está para pagar esas cantidades, pero pues te quedaste contratando un forward, ese instrumento financiero derivado, ¿no? Que te va a garantizar siempre ese tipo de cambio, aunque el tipo de cambio baje. Y siendo congruente con lo que me fueron diciendo ustedes de que no, es una buena decisión, porque dado esta crisis económica que afecta al mundo y por lo tanto cambia los tipos de cambio, entonces pues eleva a 21. ¿Y qué va a suceder? Que ese diferencial de 3 pesos en este ejemplo nos va a significar, o le va a significar, o le significó a la empresa una pérdida de 3 millones de pesos, ¿no? Al cambiar 21 sobre 1 millón, pues vamos a tener este importe, ¿no? Y cuando se hace el contrato de este instrumento financiero derivado, pues a la par te generan una línea de crédito. Y esta línea de crédito que te dicen, de hecho, cuando lo contratas. Yo recuerdo que en alguna ocasión en el sector en el que yo me encontraba, analizando justamente estas propiedades, mi alerta fue cuando me dicen, te vamos a dar una línea de crédito, pero no te preocupes, es un buen beneficio porque no te descapitalizas, en el sentido de que cuando hay unas pequeñas fluctuaciones, pues en lugar de que tú tomes recurso de tu operación, extiendo una línea de crédito, de ahí lo tomas y me lo pagas poco a poco. Entonces, en lo que se empieza a estabilizar de nuevo el mercado. Entonces, ese es un buen instrumento que te puede ayudar. Sin embargo, sí yo veía muy latente en el caso que me tocó, pues no manejarlo, porque, pues, ¿y qué tal si no? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto sería la pérdida? ¿No? ¿Qué tanto es lo que se puede tolerar? Pues no se sabe. Se vuelve en una especie de casino, que de hecho así les recomiendo la literatura que se encuentra pública, Casino de los Derivados, justamente haciendo una explicación de estos temas. Entonces, aquí imagínense que al no estar la persona que era la única que pudiera cerrar la llave o poder ya decir, no quiero continuar con este instrumento, ¿sí? Pues por cada día que iba pasando, pues se iban haciendo pérdidas millonarias. En ese sentido, pues la línea de crédito le daba ese endeudamiento, y pues ya cuando se logra cerrar este tema de que ya no siga creciendo la deuda, pues se quedaron con una deuda prácticamente impagable, y pues se dan las circunstancias de adquisición de este negocio por otro, ¿no? Que ya les decía, Soriana a Comercial Mexicana, y bueno, pues fue parte de esta exposición al riesgo que no se pudo contener, que no se tuvieron los instrumentos necesarios. Entonces, aquí pues se los estoy presentando como de las bondades que seguramente se pueden tener, ¿no? Pero también de lo sensible o delicado del tema que pudiera haber para este manejo. Entonces, en ese sentido, este sería un instrumento derivado de cobertura de valor razonable, conocido en el mercado como forward, en este ejemplo. Y ahora me permito considerar el siguiente concepto: cobertura de flujos de efectivo, ¿sí? En este caso ya nos vamos a centrar un poco más en el ámbito de las tasas de interés. Aquí yo les hago la referencia también con el Código Fiscal de la Federación en su artículo 16A, segundo párrafo, que lo defina como opciones derivadas de deuda. Esto cuando se trate de tasas variables. Bien, ya platicábamos un poco al inicio de que dentro del
la política monetaria que se maneja en el país, pues son los bancos centrales, ¿no? Y ellos son los que pues dictan las políticas para poder ir, las políticas anticíclicas para poder ir regulando, ir controlando las tasas de inflación que se tienen a través de las tasas de interés. Y quiero decirles que durante pues, el 2020, ¿no? En la pandemia, hay algunas empresas del sector industrial que, pues, los financiamientos fueron para muchos negocios, el oxígeno puro para poder continuar, ¿no? Puesto que no había un ingreso, ¿no? Pues aquí yo les quiero dar la experiencia en Cozumel, el 27 de marzo de ese año, de 2020, con el último crucero, en aquella tarde que se fue, pues la economía se detuvo completamente, salvo algunos negocios que se consideraban esenciales, pero lo que es el turismo, pues prácticamente se detuvo. Entonces, la única manera que tenían los negocios para continuar, pues eran a través de financiamientos. Y los financiamientos que generalmente se ofrecen o que se ofrecían en ese periodo, tenían una combinación de una tasa variable y una sobretasa fija. Esta tasa variable, pues es la tasa de interés interbancario de equilibrio, que es una tasa de referencia que el Banco Central, en este caso el Banxico, pues emitía, ¿no? En su momento, esta TIE, pues estaba al 5% en ese periodo, hoy está como al 11%, ¿no? Se ha anunciado que se va a hacer una gradual reducción para el cierre y próximo año, pero desde ese periodo a la fecha se ha mantenido en una alza continua, ¿no? Pues para poder hacer esta contención en las medidas anticíclicas para contener la inflación. Entonces, el tema de la afectación que se tiene es que, pues, un crédito que se te otorgue a largo plazo, ¿no? Pues, en este ejemplo que les pongo, la TIE del 5% más una sobretasa del 8%, pues vas a tener que pagar un interés del 13%. Sin embargo, pues, derivado de estas medidas que les comento, pues la TIE pues, puede ir incrementando, que es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Y pues seguramente va a haber esa disminución que ya les platicaba, aquí les dejo en la redacción, pero pues de momento sigue incrementando. Entonces aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De un instrumento financiero derivado que se conoce aquí en México como el CAP, que básicamente es como sigue. Tú puedes haber contratado hoy que la TIE se encuentra al 11% y contratas este CAP, vamos a decir al 11.50 porque es como te lo ofrece la institución financiera. Más lo que tengas de sobretasa, vamos a poner que fuera un 10%, entonces estamos hablando del 21.5%. Si la TIE subiera, si la TIE llegara a subir al 12%, pues con la cobertura que tú contrataste, este instrumento financiero derivado, pues aunque el interés incremente, aunque la tasa de interés incremente, con este instrumento financiero te lo va a topar. La tasa variable te la va a topar. Desde luego, cuando la tasa variable disminuya, pues en este sentido vas a pagar en función a lo que disminuyó. Este es un instrumento financiero más, un poco más seguro. Y aquí quiero hacer una breve comparativa. Veamos en el lado izquierdo, en la tabla de financiamiento por 35 millones, en donde se tiene una TIE de 5.23% y una sobretasa del 8%, ¿de acuerdo? En donde aquí hacemos un cálculo, generalmente cuando se contrata este instrumento financiero,
lo puedes hacer por 12 o 24 meses máximo dentro de las políticas de las instituciones financieras. En este caso es un financiamiento de 5 años, 60 meses, pero tienes que modelar, ¿no? Tienes que ir determinando, de hecho, la norma así lo maneja en el sentido de qué estás haciendo para poder contener estos riesgos, cuáles son las mediciones que tú estás haciendo. Entonces, tendríamos en este primer ejemplo, ¿sí? El hecho de que hagas un corte de 24 meses y de 12 meses y hagas un comparativo, ¿sí? De qué sucedería. Aquí, por ejemplo, tenemos al 5% que estaba la TIE más una sobretasa y al que a la fecha está a 11.5 más 8%. Entonces, ¿cómo en el tiempo los intereses pueden ir incrementando por no proteger esa tasa? Vean, por ejemplo, en el primer periodo de pagar intereses de 257, pues se incrementan a 379 y ese ejercicio se replica, ¿no? Entonces, tú tienes las expectativas de tasas de interés que te da el Banco Central y con eso tú puedes hacer un análisis en relación de las tendencias que se pudieran dar en los periodos en los que te toque pagar el interés. Entonces, si hoy la tasa está a 11.5 de la TIE, ¿no? Y yo no tengo cobertura, no tengo contratado un instrumento financiero derivado, pues voy a seguir pagando el interés pues hasta donde la tasa siga elevándose. Si yo logro, por ejemplo, contratar un instrumento financiero derivado a 11.5, a la misma que se tiene, aunque el Banco Central eleve el tipo de cambio, perdón, la tasa de interés, yo voy a seguir pagando, vamos a decir, si lo suben a 12, más el 8, ¿no? Hay que hacer la suma, pero me voy a centrar a la TIE. Si sube a 12, pues esa variable, esa tasa variable se va a congelar, vamos a decir, se va a quedar siempre pagando sobre 11.5. En la práctica, ¿qué sucede? Pagas sobre lo que el tipo de, la tasa, el nivel de tasa que se genera, sobre de eso le tienes que pagar a la institución y tú contrataste el instrumento financiero te va a hacer una devolución o te va a transferir, te va a depositar el diferencial que a tu favor tienes por haber contratado ese instrumento financiero. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la TIE es la mediana, ¿no? Es la mediana de intercambio entre todos los bancos, ¿no? Sí. Porque ellos fondean, ¿no? Ellos fondean. Sí, aquí quiero precisar que justamente, pues para que se puedan colocar estos créditos al público, ¿no? Pues existe esta banca, la banca de gobierno, ¿no? O inclusive bancas de desarrollo que entregan a la banca comercial un recurso y a través, y lo coloca pues al público, ¿no? Entonces, pues se vuelve una cadena y la banca comercial pues tiene que devolver a esta banca de gobierno o banca de desarrollo, ¿no? A esta TIE o a esta tasa de referencia, ¿no? Vamos a decir, ese mismo recurso tiene que regresarse. Y le ponen una sobretasa que vamos a decir que es con la que se apropia la banca comercial. Entonces, en ese sentido, este sería el subyacente, la tasa de referencia, que con un instrumento financiero derivado se estaría cubriendo, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer esta corrida y vamos a ver en este ejemplo cómo sería el comportamiento, ¿no? Si yo hago un ejercicio con cobertura, ¿no? Porque aquí en este ejemplo pues, tenemos la misma cantidad, el mismo periodo, ¿sí? Y en la columna del lado izquierdo, pues estoy asumiendo que se va a permanecer siempre a ese 13%, ¿no? Pero en el otro yo ya hice, en la segunda tabla del lado derecho, yo ya hice un análisis con base a las expectativas de crecimiento de tasa que el reporte
que reporta el Banco de México, ¿no? En cada junta que tiene, hay que estar muy atentos. Y con eso yo hice una corrida, ¿no? Y ya vi que la expectativa a la que pudiera llegar es al 19.50. Entonces, yo tengo que analizar esas dos corridas, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo, si yo tuviera pactado con cobertura, puede ser que lo hice a 12 meses o lo hice a 24 meses, ¿no? Al término, pues ya busco renovar. Tengo estos importes que se me estarían causando. ¿Qué sucede si yo no tuviera esta cobertura? Pues vean cómo se dispara el pago, ¿no? Por todo lo que hemos venido platicando. Y esto generaría, en este caso, si tuviera la cobertura, desde este punto de vista, una ganancia en el instrumento de cobertura. ¿Y cómo es el manejo que se tiene en la adquisición de este tipo de instrumentos financieros? Hay que estar modelando los financiamientos, las tablas de financiamientos que tenemos, ¿no? Hacer estas corridas con las expectativas para ir midiendo el riesgo hasta cuánto es. Y fíjense, con lo que he venido explicando, hemos venido comentando juntos, pues pudiéramos decir, pues de una vez, contratemos este instrumento financiero. Si en todo momento me está señalando que siempre voy a estar pagando menos, pues sería iluso de mi parte no contratarlo, ¿no? Y créanme que yo he hecho en algunas recomendaciones de contratación midiendo la exposición de estos riesgos, que pues prácticamente en algunos casos sí se han logrado contratar y en otros pues nada más me dicen, pero mira, no tengo la liquidez para poder cubrirlo. ¿Por qué? Cuando nosotros cotizamos o solicitamos estos instrumentos financieros derivados pues al mercado, en este caso las instituciones financieras, pues te mandan su cotización y por eso hay que pagar una prima, ¿no? Hay que pagar una prima por esta contratación del servicio. Y, por ejemplo, aquí les pongo las opciones que se tuvieron del banco A y del banco B. Y te dice, en este es un ejemplo, ¿no? Y te dice, mira, yo te puedo ofrecer un strike, que sería el nivel de tasa que te voy a cubrir, ¿no? En lugar de que pagues la TIE a X, en el otro ejemplo ya estaba a 11.50, ¿no? Que aquí también es un tema de que te tienes que ir anticipando porque, pues a lo mejor si ahorita contratas, si contrataste ahorita del 8%, la hiciste, ¿no? Porque ya está a 11.50 la TIE como les presentaba. Entonces, imagínate todos el 3.5 puntos de diferencial que te estás ahorrando en interés, ¿sí? Pero si contrataste a ese valor y la TIE ya está bajando al 5, al 4, ¿no? Al 3 porque la economía ya se está regularizando, pues no es que pierdas en el pago de interés porque vas a estar pagando siempre sobre lo que se rigió, sobre lo que se pactó en esa tasa. Pero tú ya desembolsaste una prima, ¿no? Y en este caso, vean, en el de 12 meses y 24 meses, la opción A nos está, dicen, ¿quieres el del 8% a 12 meses? Con una cobertura de 35 millones, vas a pagar, dame una prima de 493,700, ¿ok? Yo te ofrezco, sí, adelante. Sí, el colega Eduardo Blanco tiene la mano levantada, creo que quiere hacer una pregunta. Eduardo. El colega Eduardo Blanco. Continuamos, Víctor. Una pregunta, ¿y asaltos insolutos lo has hecho también? Sí, y justamente para allá iba, porque aquí les estoy poniendo el monto de las coberturas en el último renglón. Pueden observar
que el de 35 millones, pues es por los primeros 12 meses, ¿no? Entonces, arrancamos sobre el saldo insoluto de 35, es la cobertura sobre el cual van a devengarse los intereses. Y los 31 millones, ¿no? Quizá aquí me hizo falta nada más precisarlo, pero esos 31 millones, pues es el saldo insoluto con el que corre a partir del, vamos a decir, el mes 13, ¿no? Que es con lo que se estaría generando. Pero sí, siempre el instrumento financiero derivado va a ser sobre el saldo insoluto. Entonces, aquí... Una pregunta antes de terminar. Sí, adelante. Porque si no, nos gana el tiempo, ¿no? Sí, adelante. Sí, mira, la pregunta que te hago es la siguiente, ¿no? ¿Has pedido, por ejemplo, periodos de gracia? Sí. Ok, perfecto. ¿A cuánto tiempo, no? Generalmente los he pedido a 6 meses. Ok, de acuerdo. Y aunque yo tenga de saldos insolutos a una tasa, pues puedo abonar y con eso le quito, pues si bajó la tasa, le quito ya capital para que la tasa de interés baje también, ¿no? Eso pudiera ser una alternativa y también precisar que los periodos de gracia pueden ser de dos tipos, únicamente evitar pagar el principal y solo el interés sobre saldo insoluto o no pagar durante ese periodo interés y capital, es decir, se estarían capitalizando los intereses causados, ¿no? Desde luego esta segunda pues es un poco más agresivo finalmente en el pago, pero como usted bien dice, puede hacer la disminución y pues ahorrarse algunos intereses. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Entonces, pues miren, imagínense ustedes que pues para poder, vamos a decir, el de los 12 meses, si yo tengo una cobertura, pues me voy a ahorrar 2,125,000 en intereses, ¿sí? Pero tendría que desembolsar 500,000. Sí sería conveniente, ¿no? Pero ¿tienes la capacidad en ese momento de poder cubrirlo? Esa sería una de las preguntas que habría que considerar, ¿no? Sin embargo, si vemos que el de 24 meses, en este caso, que es de 1,044,477 la prima, ¿no? Contra 3.9 millones de pesos, pues creo que bien vale la pena, ¿no? El problema está en la liquidez con la que tú puedas disponer para poder cubrirlo, ¿no? Entonces, bien valdría la pena hacer estos análisis, poder ir cotizando, y lo complejo de este tipo de manejo es que prácticamente cada 2 días, 3 días, van cambiando estas cotizaciones. Entonces, es aquí donde está un poco la severidad de tener técnicamente bien modelados tus financiamientos para efectos de saber qué instrumento financiero le puedes tú poner, porque además, vamos a decir, pudieras tú aceptar el castigo de pagar más intereses en este sentido, ¿no? Y no poder tener acceso a este instrumento financiero derivado. Pero hay contratos de esos instrumentos financieros por pagar que dentro de sus anexos de obligaciones de hacer y no hacer, o esos conocidos también como covenants, que son pues prácticamente cumplimientos que debes de hacer en materia financiera, en donde te señalan, además de ir manejando un porcentaje de gasto en relación al ingreso, es decir, tu gasto nunca puede ser más al 80% de tu ingreso, porque si lo superas, te penalizo con una cantidad de interés. Vamos a decir que eso tú lo superas, vas mejorando, pero dentro de estas obligaciones de hacer y no hacer, te pueden pedir que tengas contratado un instrumento financiero derivado.
si no lo tienes contratado, esto te puede generar una mayor sobretasa. Entonces, todavía esto viene a complicar porque tendrías que pagar más, ¿no? Y cuando te hagan una revisión de riesgo a tus estados, a tu deuda en ese sentido, y si no tienes un instrumento financiero derivado, pues te pueden bajar la calificación crediticia, que para esto, déjenme presentar la siguiente página, ¿sí? En este caso, les estoy presentando una institución calificadora denominada HR Ratings, pero existen otras más como Fitch Ratings, Standard & Poor's, por mencionar algunas comunes que en el ámbito internacional rigen, ¿no? De hecho, yo les invito que revisen su localidad y vean ustedes que como son información transparente, vean ustedes qué agencia de calificación de riesgo tienen contratada, ¿no? Que prácticamente lo que hace es revisar cómo están tus financiamientos, cómo está tu estructura financiera y si están contenidos los riesgos como los que estamos platicando, seguramente te van a dar una mejor calificación. Y si tienes una buena calificación crediticia, pues dentro de las obligaciones de hacer y no hacer, pues puede ser que no te afecte una sobretasa. Si se baja tu calificación en este sentido, porque no tenías un instrumento financiero que te cubra ante la volatilidad de los intereses, pues te van a poner una mala calificación y tu banco te va a decir, oye, te bajaron calificación, pues para mí es más riesgo recuperar mi capital, te subo la sobretasa, ¿no? Entonces, sin embargo, si cumples con esos requerimientos, te dan una buena calificación, pues te vas a estar ahorrando esta cantidad, ¿no? Y aquí, nada más para que tengamos de referencia, me voy aquí al área de calificaciones. Sé que al inicio cuando comentábamos el tema de la crisis del 2008, en el manejo en el sobremanejo que se tuvo de los instrumentos financieros derivados, pues algunas instituciones calificadoras las validaron como buenas, ¿no? Ese es un tema ahí que queda a discusión, pero pues justamente esta normatividad financiera ha venido a regular todavía mejor estas prácticas, ¿no? Entonces aquí me voy a ir a finanzas públicas y deuda soberana, ¿sí? En este caso, pues yo voy a poner aquí Cozumel, ¿no? Ya va a depender de dónde te encuentres y me voy a ir a que dice finanzas públicas y deuda soberana, municipio de Cozumel. Se muteó tu micro, Víctor. Se cerró tu micrófono. Está cerrado tu micro, Víctor. Creo que no te escucho, ¿eh? Víctor, está cerrado tu micrófono. Víctor, está cerrado. Hola, ya les escucho, disculpen ustedes. Ok. Pero ya regresé. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿Alcanzaron a Deuda soberana. En la deuda soberana. Deuda soberana? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estábamos a este punto y aquí nos genera, en este caso yo puse la localidad de Cozumel. Les invito que lo hagan con algunas otras empresas que coticen en la bolsa, ¿no? O sus gobiernos que tengan este tipo de contratos, ¿no? Y aquí nos va a dar un historial de cómo están las calificaciones, pero me quiero ir a este comunicado. Es un comunicado de prensa que se maneja de manera breve, no nos dan no me estoy yendo al análisis más profundo, que no es objeto de, pero quiero que vean que actualmente se tiene una muy buena calificación de AA, ¿no? Generalmente se tiene la calificación de AAA, nos refiere el crédito bancario estructurado, ¿no? Que se tiene,
Pero lo que yo quiero que analicemos, ¿sí? A ver, ¿dónde lo tenemos? Debemos encontrar... Aquí está. En el glosario, ¿no? Nos hace referencia a que se tiene una cobertura, instrumento financiero que a través de un contrato fija el valor de una variable financiera CAP o intercambia su valor por otra swap. La cobertura aplica en un tiempo determinado y puede involucrar el pago de una prima, ¿no? De lo que ya habíamos analizado previamente. Entonces, importante la cobertura, pero ¿qué es lo que nos estarían además calificando, ¿no? O para poder ver si podemos cubrir la razón de el servicio de la deuda. ¿Y qué es el servicio de la deuda? Pues son los intereses y el capital del financiamiento que se tenga, ¿no? Entonces, indica el número de veces que los ingresos disponibles son capaces de cubrir el servicio de la deuda, ¿no? Pago de capital e intereses en un momento determinado. Entonces, pues quizá no tuve la liquidez o tengo que ver cómo hacerle para tener la liquidez y poder pagar esas primas, porque además puedo ser revisado y si no cumplo con ello, la calificación puede disminuir y ya veamos el efecto que tendría en una sobretasa. Entonces, en ese sentido, déjenme regresar a la presentación. Oye, pero puedo negociar también, ¿no? ¿Puede negociar? ¿Qué puede negociar? O sea, yo puedo decirle, banco, tengo este problema, ¿no? Mira, en empresas yo lo he hecho, ¿no? Sí. Cuando debemos... Convenios bonificatorios, dice usted. Exacto, sí, sí. Sí, aquí definitivamente si el contrato que me obliga el propio banco a tener una calificación de una institución financiera que tenga que ver con mi instrumento financiero derivado, pues ahí vamos, no puedo hacer mucho. ¿Qué sí puedo hacer? A lo mejor, oye banco, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer un convenio modificatorio y no me pongas una sobretasa de 2, ponme una sobretasa de 1, ¿no? O ponme una sobretasa de 2 hasta que tenga una calificación de triple B, que es menor a doble A, ¿no? Y no cuando ya tenga solo A. ¿Me explico? Eso creo que son las maneras en las que sí se pueden negociar, pero si no hay tal, las instituciones calificadoras, inclusive lo más que se puede negociar con ellos es el matiz en la redacción, ¿no? Pero de fondo, pues prácticamente son los números con los que se hablan, con la información inclusive que es pública. Entonces ahí es donde empieza lo que les decía, ¿no? Pues esos instrumentos financieros derivados luego se vuelven obligatorios, pues para poder hacer más eficientes el pago de estos financiamientos y poder contener estos riesgos, ¿no? Justamente esa es la bondad de estos recursos. Y veamos qué es lo que tendríamos de bondad o de protección, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una tabla en donde son parte de las mediciones, aquí se las dejo con mucho gusto, que pueden sernos de utilidad para poder medir, ver todos estos efectos que podemos ir conteniendo. Entonces, yo aquí les presento 3 fuentes de pago que tendría en este caso la entidad, ¿no? Yo les denominé al primero ingreso por servicio prestado a ventas de producto estrella B, ¿no? Y ventas de exportación. Cada uno de estos, yo analizo su comportamiento de ingreso del 2016 al 2021, excluí 2020 por ser un periodo atípico, sin embargo, que para efectos de nuestra presentación, desde luego 21 todavía sigue siendo un periodo atípico, pero decidí agregarlo nada más para efectos didácticos.
¿no? Y voy analizando cómo está el crecimiento anual de estos ingresos, ¿no? Voy viendo que voy a tener en este periodo, en esos, o que tuve durante esos periodos. Ahora, ¿qué de esos ingresos, ¿sí?, yo tendría que destinar al pago de la deuda que yo tengo, ¿sí? En este caso, estoy poniendo allá unos valores de afectación al pago de, o más bien, para que me ayude a identificar qué cobertura tengo para el pago de la deuda. No es que todo ese dinero se tenga que gastar. Yo hago un promedio entonces del crecimiento anual y me da un 20.80%, ¿correcto? Entonces, tengo aquí cada año me dio ese crecimiento anual del 20.80%. Y tengo un acumulado entonces de afectación de 18.4 millones, ¿sí?, que me puede servir como fuente de pago para el servicio de la deuda. Entonces, puedo proyectar que para 2022, entiendo que existen muchos otros factores, ¿no? Pero este puede ser un primer elemento que nos puede servir para ver la posición en la que nos encontramos. Y aquí les pongo la fuente de pago, o sea, de dónde voy a tomar ese recurso para pagar el financiamiento, que ya tiene además una cobertura, ¿correcto? Porque si no me va a descuadrar o me va a mover todo el servicio de la deuda, pero como ya puedo ir haciendo estos escenarios, ya puedo ir previéndolos, tengo que durante el 2022, los 12 meses, el servicio de la deuda, que es capital más interés, ¿sí?, va a poder ser cubierto en 1.69, ¿sí? Es decir, tengo para cubrir suficiente todavía. Sin embargo, pudieran haber algunas condiciones que te refieran y te digan, tu cobertura nunca deberá ser menor a 1.5, ¿de acuerdo? Entonces, si mi servicio de la deuda se llegara a elevar, pues mi fuente de pago, si se mantiene con esta tendencia, pues no va, mi cobertura va a disminuir. Y aquí es donde hay otro peligro, que nos pudieran hacer un incremento en la tasa del interés, ¿no? Entonces, no estás cumpliendo con la cobertura suficiente, por lo tanto, derivado de los acuerdos que tenemos, pues te voy a tener que incrementar la sobretasa. O como bien menciona nuestro colega, pues pudieran ser de los elementos que hay que hacer la corrida y saber que no hay que aceptar eso en el contrato, ¿no? Eso porque mi capacidad no va a estar dándolo. O sea, no me pongas 1.5, ponme al menos 1.20, ¿no? Porque no voy a llegar y se me va a elevar más el pago, ¿no? Entonces, ese es un tema de cómo se va desencadenando. Aquí vamos viendo entonces, tengo aquí 18.4, ¿sí?, de 2022, y lo que hice fue esta fuente de pago de 18.4, derivado del crecimiento anual que tuvo del 20.80, pues únicamente le aplico ese incremento al siguiente año, y así se lo voy aplicando a los demás. Pueden haber otros elementos, ¿no? Desde luego, pueden haber, quizás esto pueda ser un poco pragmático para la forma en la que lo estoy planteando, ¿no? Pero esto puede ser uno de los elementos que nos puede ayudar a aproximarnos y poder decir hasta dónde sí puedo yo con esta cobertura, ¿no? Hasta dónde yo puedo hacerlo. Y si no tuviera este instrumento financiero derivado de protección en la tasa variable, pues mi servicio de la deuda seguramente se va a incrementar y no voy a cumplir con mi índice de cobertura de capacidad de pago y se van desencadenando una serie de incumplimientos, ¿no? Porque si se eleva mi servicio de la deuda por no tener un instrumento financiero derivado, pues la cobertura baja, perdón, y entonces eso me puede desencadenar mayor sobretasa por no tener la cobertura suficiente, mayor sobretasa por no tener este instrumento financiero derivado y una institución calificadora me puede revisar y me puede dar a la baja mi calificación, o sea, me puede bajar mi calificación
Y esto significaría todavía más incremento en el pago de los intereses. Y se vuelve un problema, ¿no? Prácticamente ahí se empieza a complicar cada vez que se tienen estos instrumentos financieros por pagar más complejos, y pues en ese sentido nos puede complicar, ¿no? Y para evitarnos todo ello, pues estos instrumentos financieros que hemos visto, derivados, pues nos pueden ayudar a contener, son parte de la práctica en este tipo de contratos. Perdona, Víctor. Sí, adelante. Perdona, Víctor, nada más un aviso porque ya estamos sobre el tiempo. Ya en el chat de esta sesión está la evaluación para que puedan empezar a llenarlo los que gusten. Por favor, revisen allá actualmente, pues es el último mensaje, ahí la tienen. Son 5 preguntas y de opción múltiple. Recuerden que es importante para aquellos que tengan la intención de participar en el 80%, cuando menos, de todas las sesiones, para que al final podamos expedir el certificado por todo el evento. Perdón la interrupción, Víctor, pero pues continuamos. No, para nada, al contrario, te la agradezco, y decirles que pues con esto también ya voy concluyendo. Hasta aquí quedaría parte del tema. Si hubiera alguna pregunta, algo más que quisieran profundizar, con todo gusto estoy al servicio para poder comentarlo. ¿Trabajas en algún banco? ¿O ¿Perdón? ¿Trabajas en algún banco? No trabajo en un banco, pero sí trabajo con ellos de manera, justamente estos temas son los que entran siempre en negociación, y pues tengo mucha esa relación o esa práctica cuando algunos clientes o algunas empresas desean hacer este tipo de contratos, y pues nos sentamos a platicar con ellos, a revisar e ir afinando antes de que pues ya queden firme los compromisos, claro, que luego puedan quedar ahí a la deriva, que no se atendieron como estos, ¿no? Y nos puedan provocar pues que un crédito no se pague, ¿no? Oye, ¿y el Bitcoin, qué opinas? Para terminar, ¿no? Sí, bueno, desde luego tenemos nuestra norma nacional con la NIFCE 22. Creo que es el futuro. No hay un banco central que lo respalde como sí lo tenemos todos los países. Lo veo muy volátil. He escuchado muchos casos de gente que percibe recursos y les ha ido muy bien, y otros pues no les ha ido tan bien. Aquí en Cozumel en lo particular hay un cajero, no lo he utilizado, es un cajero automático de bitcoins. Imagínense, para hacer algunos pagos. Yo todavía no me atrevo a entrar a ese tema de ETS, de criptodivisas, porque no encuentro una seguridad, ¿no? Hoy pueden valer una cantidad y otro día pues pueden valer otras, pero sí hay muchos que ya están incursionando en el tema, ¿no? Hay inclusive un caso, no lo he seguido muy de cerca, me parece que fue El Salvador, que apuntaló parte de su economía en criptodivisas. Veamos pues cómo va a tener afectación en sus reservas, ¿no? Ahí creo que nos puede dar una pauta de experiencia, ¿no? Mi estimado Víctor Hugo. Sí. Estamos ya pasados del horario. 2 minutos, Víctor Hugo, una conclusión para poder ir cerrando ya este panel. Muchísimas gracias. Claro, pues miren, derivado de todo lo que hemos platicado, tenemos estos instrumentos que a nivel internacional pues utilizan, que se van manejando. Entonces, pues no me queda más que cerrar con esta última diapositiva. Creo que es importante nosotros tengamos conocimiento de estos instrumentos financieros derivados que, bien manejados, pueden representar una gran rentabilidad y una buena manera de potenciar el negocio, ¿sí?
pero no tan bien cuidados como sucedió en los casos que platicamos, pues puede representar una pérdida importante. Y nada más para cerrar, quisiera dar lectura a este diagrama, no es de mi autoría, es de Juan Álvarez, pero quisiera leérselos brevemente. Pensar para escribir y escribir para pensar, nada antes o después. Todo junto, unido, el saber con la duda, la libertad sin fronteras con la delimitación del objeto de estudio, la profundidad con la sencillez, la palabra compleja con la simplona, el pensamiento científico con la intuición, la carne con el espíritu, el dar con la liberalidad al mismo tiempo de saberse remunerado por el trabajo realizado. ¿Qué es antes o después? ¿Estudiar o ejercer? Aquí les dejo esta reflexión y pues les agradezco enormemente la oportunidad de permitirme participar en este foro. Muy bien, muy bien. Agradecemos al maestro Víctor Hugo Mijangos por esta ponencia donde ha tratado la planeación financiera y la administración de riesgo. Víctor Hugo, de parte de toda esta comunidad latinoamericana, la Universidad de Yucatán y todo lo que componemos este evento, te agradecemos tu participación. Sabemos que le has dado todo en esta noche, ¿sí? Ya más o menos por ahí nos hemos introducido a este campo financiero que tú manejas y el doctor Carlos Enrique seguramente te va a llamar porque él está muy interesado en esa asesoría. Mi estimado Lucio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor, por tu participación. Agradezco a todos los que han estado presentes y pues la atención que han prestado con este tema, que si bien es un tema un tanto complejo, ¿verdad? Víctor, pues nos hizo el favor de presentárnoslo de forma muy sencilla, muy amena. Y pues te agradecemos mucho tu aportación. Recuerden que finalmente todos estos temas nos impactan en el estudio de las normas internacionales de información financiera, de las normas de información financiera mexicanas, precisamente los instrumentos financieros, todo el tema de la normatividad de instrumentos financieros están bien homologados entre la normatividad internacional y la normatividad mexicana, así que compartimos pues métodos de evaluación, compartimos terminología, así que pues creo que ha sido muy enriquecedor. También aprovecho decirles, en el chat de la sesión está la evaluación. Por favor, aquellos interesados en el certificado, por favor, contéstenla. Y recordarles que el día de mañana tenemos nuestra tercera sesión con el tema de la importancia de tener un presupuesto y su control, a cargo del doctor Carlos Pacheco Cuello. Claro, mañana el doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello. Mañana lo tenemos a Carlitos acá. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana, Carlos. Sí, también quisiera comentar a todos los asistentes, se les va a enviar la grabación de las sesiones y también la presentación. Nada más ténganos paciencia, que son bastantes correos, los archivos están un poquito pesados, pero pronto se les va a hacer llegar. Bien, bien. Nos vemos. Gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Una última aclaración. Muchos preguntan que en la encuesta que se pone en título, el grado académico, el título académico, como acostumbren que vayan sus constancias, sus certificados en cada país de origen. Si no quieren ponerlo, pues únicamente su nombre. Muy bien. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Víctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense. Hasta luego, bueno.